¿Pueden sentarse? Bueno, hemos visto en este libro cómo se ha ido desarrollando la historia de salvación dentro del mismo libro. Y hemos visto en este relato, o terminando ya este libro, cómo hace un resumen prácticamente de todo lo que ha venido sucediendo durante esta historia. Y vemos cómo Dios salvó a Mardoqueo y salvó al pueblo judío, el pueblo de Israel, y ellos experimentaron esta salvación. Así que este libro termina con una nota muy bella que muchas veces los libros nos dejan un poco inconcluso, que continuará después, pero deja bien claro que esta liberación, esta salvación trajo como resultado una celebración. Y aquí es donde se centra esta narrativa, que si nosotros experimentamos la salvación de Dios, en este caso el Purim, nosotros debemos de celebrar nuestra salvación. Lo segundo que nos enseña que es que aunque nosotros experimentemos esa salvación y celebremos esa salvación, todavía vivimos en un mundo caído, en un mundo que nos sigue afectando. Y lo tercero, que esta salvación debe ser celebrada en medio de un mundo que está caído, nos trae esperanza cada día, cada momento en nuestras vidas, y un día toda esta historia cambiará y será diferente. Tendremos un futuro realmente eterno con Cristo Jesús. Así que la historia termina en que el pueblo de Dios, aunque no se menciona en el libro de Esther ni a Dios ni a Cristo, pero sabemos que Dios es el único Dios que salva a su pueblo. A través de toda la revelación sabemos que es Dios el que salva a su pueblo. Y vemos que el pueblo de Israel, de una forma espontánea, decidieron ellos mismos celebrar aquella liberación. Dice el versículo 26, por tal razón esos días se les llamó Purim, de la palabra pur, conforme a todo lo escrito en esta carta, debido a lo que habían visto y a lo que había sucedido. Así que lo que promovió esta fiesta es lo que Dios había provocado en medio de este mundo caído que representa el reino de Asuero, con toda la corrupción, con todo lo pervertido que estaba este reino, con todo el exhibicionismo, con todo el énfasis en las riquezas y en la belleza. Dios es un Dios que está bajo el control de su pueblo. Sabemos que esta fiesta no fue algo que Dios le reveló ni siquiera a Mardoqueo ni a Esther. No fue un mandamiento de Dios, no fue un decreto de Dios, como es ejemplo la Pascua judía, que es la celebración del pueblo de Israel que sale de Egipto, de la esclavitud, hacia la tierra prometida. Dios sí le dijo al pueblo de Israel que debían de celebrar siempre este evento de liberación. Pero en este caso, el Purim es una fiesta puramente determinada por el pueblo de Dios. Y esto es un detalle importante dentro de este libro, que entonces nosotros como creyentes, como aquellos que hemos sido alcanzados por la salvación, nosotros debemos ser personas celebrativas, espontáneamente, sin nada programado. Nuestra vida debe ser una vida celebrativa. Dios no tiene que mandarnos a celebrar. Ya el hecho de haber sido salvado y rescatado es un motivo para celebrar cada momento de nuestras vidas. Sabemos que hay dos formas dentro del libro cómo celebrar. Y vemos que la primera parte del libro, ellos celebran las fiestas o los banquetes en una forma que desagrada a Dios, que no honra a Dios, y lo vemos en la vida de Asuero y en todos los funcionarios de su reino. Pero esta fiesta del Purim es muy diferente a la fiesta que celebraba Asuero. Es una fiesta que honra la obra majestuosa de Dios en medio de su pueblo. Y eso nos lleva a nosotros entonces a pensar que si vamos a celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros, tenemos que celebrar de una forma en que no deshonremos el nombre de Dios. Y aquí es donde la iglesia, el pueblo de Dios, falla. Podemos celebrar, somos un pueblo celebrativo, pero a veces celebramos esa liberación que Dios nos ha dado ahora en Cristo Jesús, en un mundo que está caído, pero muchas veces ese mundo que está caído trata de asimilarnos a nosotros y queremos hacer la fiesta como la haría el rey Asuero si apareciera en nuestros tiempos.
tenemos que pensar entonces que este evento nos enseña que nosotros debemos de celebrar en una forma diferente. Por eso que dentro de nuestras celebraciones, cualquier que sea un cumpleaños, un aniversario, una muestra de la voluntad de Dios de sanarnos o de no sanarnos, tenemos que tener en cuenta que podemos celebrar sin deshonrar el nombre de Dios. Porque estamos invitando a esta celebración a que Jesús se una con nosotros, pero que también el pueblo de Dios se una con nosotros a celebrar el evento o el hecho o el acto que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros hacemos celebraciones que deshonramos a Dios, donde introducimos el alcohol, donde introducimos canciones obscenas y se nos olvida que tenemos que celebrar sobre todas las cosas nuestra salvación. Si soy salvado en una boda, soy un salvado en un cumpleaños, soy salvado en una feria, soy una persona redimida. Esa es mi identidad. Eso es lo que yo soy. Y por tanto, tengo que recordarme, como dice también el pasaje, tienen ustedes que recordarse de generación en generación y no olvidarse de este acto de salvación. Que todo lo que yo hago, estoy invitando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estoy invitando al pueblo de Dios a que se una en esta celebración conmigo, pero recordando que he sido salvado a través de Cristo Jesús. Así que este pasaje nos enseña a celebrar, pero a celebrar en una forma diferente. En cada una de nuestras celebraciones, el centro es nuestra salvación. Es nuestra redención. Lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Porque le pertenecemos a Él, Él siempre está presente en medio de nosotros. Porque le pertenecemos a Él, es que Él quiere que yo me reúna con el pueblo de Dios. Por eso usted ve que nosotros hacemos un picnic cada mes para celebrar como pueblo de Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. No es para que usted pierda el tiempo en el picnic, es para que usted se una con un espíritu celebrativo de celebrar lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nuestra vida. Por eso el domingo venimos con un único propósito, para celebrar nuestra salvación. Por eso debo de cantarle a Dios, porque Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso levantamos nuestras manos como símbolo que han sido lavadas y purificadas por la sangre del Cordero. Tenemos que tener un espíritu, una aptitud celebrativa. Somos muy buenos para lamentarnos, pero somos muy malos para celebrar. Y tenemos que celebrar aún en medio de un mundo que está caído. Este pasaje una vez más nos enseña entonces a celebrar en una forma diferente. No podemos seguir celebrando como nuestra vida antigua. ¿Por qué? Porque Dios ha venido en Cristo Jesús. Ocupado, ha sido sustituto nuestro en la cruz. Él ha llevado nuestros pecados en la cruz. Nos ha librado de nuestro gran problema, que es el pecado y la discordia entre los seres humanos. Nos ha reconciliado con Cristo y nos ha reconciliado con más. Ese es un motivo de celebración. Y no debemos de olvidarnos, no podemos dejar de recordar en nuestra vida lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, que es el gran motivo de nuestra celebración. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mi salvación, el haber sido rescatado por Cristo, debe conducir mi vida a una celebración. Porque tengo que reconocer que aunque soy un hombre pecador, pero soy un hombre que he sido alcanzado por la gracia de Dios y ahora celebro lo que Dios ha hecho por mí. Muchas personas se preguntan, ¿por qué estas personas son tan alegres? Deberíamos ser alegres, aunque a veces tenemos cara de amargados, pero deberíamos ser alegres. Ellos deberían de ver en nosotros que en medio de este mundo que está caído, tenemos siempre gozo y alegría en celebrar a un Dios que es poderoso. Pero a veces el pueblo que nos rodea, la gente que nos rodea, nos ven a nosotros cabizbajo, nos ven gente triste, gente con realmente que no tienen en su rostro, que reflejan esa celebración de lo que Dios ha hecho por nosotros.
somos muy buenos para reflejar cuando las cosas nos van mal en nuestros rostros. Pero cuando la gracia de Dios se manifiesta, debemos de hacerlo aún con más alegría y con más exaltación, porque es algo que solamente Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que usted puede celebrar en una forma informal y espontánea. Yo siempre digo que todo lo que uno programa a veces no se lleva a cabo. Por eso la Biblia habla tanto y tanto de la comunión los unos con los otros. Los cristianos deberíamos de unirnos en una forma espontánea para comer como hacían ellos. Se reunían para celebrar el Purim, compartían alimentos, hacían un banquete, hacían comida para recordarse entre ellos que no solamente estaban comiendo o estaban disfrutando de su compañía, sino que estaban recordando la obra majestuosa de Dios en medio de su pueblo. Que si no es porque Dios interviene, ellos ninguno se estuvieran vivos, estuvieran muertos. Por la gracia de Dios es que ahora nosotros tenemos vida, y vida eterna y vida en abundancia. Deberíamos entonces como cristianos buscarnos los unos a los otros y una forma espontánea decirte, mira, ven, únete conmigo. Tengo un picnic allí en mi casa, voy a hacer un picnic, voy a hacer un asado. Ven y únete con nosotros para conversar de los grandes eventos que Dios ha hecho en tu vida, para orar juntos y para que no se nos olvide lo que ha hecho Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo dice que muchas veces convertimos nuestras reuniones en algo que desagradan a Dios, porque no entendemos que nuestras festividades deben de cambiar, deben ser redimidas por el acto de la salvación en nosotros. Ahora Dios se ha unido a nosotros a través de Cristo y ahora participa en cada evento de mi vida. No solamente Cristo viene a la iglesia conmigo, no solamente Cristo va conmigo a un hospital, Cristo está en todo lugar, porque Pablo dice que ha dejado su espíritu en nosotros y ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Donde quiera que estoy, está Cristo en mí. No puedo desvestirme de Cristo y cuando salga de la fiesta o salga del lugar, volverme a vestir con Cristo. No, he sido revestido con Cristo Jesús. Estamos vivos y librados del pecado y de nuestra condenación a través de Cristo. Por tanto, entonces, debemos de transformar también nuestras celebraciones y convertirlas según la palabra, donde realmente honremos a Dios y Dios se una, porque Dios se une a nosotros. Yo siempre he tenido problemas con las bodas. Bueno, he tenido muchos problemas con muchas fiestas, pero con las bodas más. Nunca he entendido por qué hay que quitarle la media, algo de la media a la esposa de la pierna. Nunca he entendido eso. Pero aún yo he ido a bodas cristianas que han hecho ese paganismo. Porque lo hace Vicente también. No, yo tengo que honrar a Dios en mi boda porque se está uniendo en el pacto, en mi boda. Y todo lo que yo hago, tengo que honrar a Cristo porque Él está presente. Amén. Entonces hay que reflexionar y hay que redimir todos nuestros eventos. No nos olvidemos del Purim. Estamos celebrando en cada evento de nuestras vidas. Esa es nuestra aplicación. Porque ya no hay que celebrar el Purim. Ya no hay que celebrar la Pascua. Cristo es la Pascua. Cristo es el Purim. Cristo lo cumplió todo en el Antiguo Testamento. Por tanto, entonces Cristo es todo en Cristo en mi vida. Y todo lo que yo hago en celebración, Cristo se está uniendo conmigo y estoy uniendo al pueblo de Dios para que juntos, en ese mismo sentir, en esa misma mentalidad de Cristo, celebremos lo que estamos celebrando para honrar a Cristo Jesús. Nosotros los occidentales tenemos un gran problema en cuanto a Cristo. Hay cosas que son para la religión y hay cosas que son para la vida secular y no las unimos. Una cosa es que yo vaya a la iglesia, otra cosa es una boda o unos 15 o una fiesta o un cumpleaños. Eso no tiene nada que ver con mi fe. Sí tiene que ver con nuestra fe. Porque estamos celebrando sobre todas las cosas nuestra salvación y estamos compartiéndole a un pueblo que no ha experimentado la salvación cuando usted lo invite para que vea cómo celebra el pueblo de Dios en una forma diferente. Porque cree
que realmente todo es para honrar a Cristo Jesús. Amén. Todo lo que hagamos, dice Pablo, es para honrar a Cristo Jesús. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que aunque el pueblo de Dios experimenta esta salvación, continúa viviendo en un mundo caído. Hay un detalle muy importante dentro de este pasaje al terminar. El pueblo está de fiesta, está celebrando su salvación, está celebrando la intervención de Dios en su vida. Y tan pronto el autor, que se piensa que sea Mardoqueo, pone un detalle que cualquiera desanima. En medio de la celebración, a Asuero se le ocurre subir los impuestos. Ya no vamos a pagar el 7, ahora vamos a pagar el 15. Y eso indica que el relato nos está diciendo que vivimos en un mundo que está caído. No ha cambiado el rey, la política es el mismo. Dios nos ha quitado, Dios nos le quitó al imperio persa de encima. Siguen la misma gente, sigue la misma corrupción de ese imperio y ellos siguen viviendo en un mundo que está corrompido. Pero el pasaje nos enseña que a pesar que no ha cambiado el rey, es el mismo Asuero corrompido, pervertido, el mismo reino que vive en ellos es del exhibicionismo. Las mujeres valen por la belleza y por lo corto de sus vestidos. Los hombres valen por lo que tienen en sus billeteras, por el dinero que tienen. Pero ellos, en medio de un mundo caído, siguen celebrando la liberación del pueblo de Israel. Y eso es lo que la iglesia no capta. El mundo no ha cambiado. Seguimos con un Trump que es igual que el que estuvo anteriormente, Obama. Y vendrá después de Trump otro presidente político. Podremos resolver todos los problemas de conflicto entre naciones, pero el mundo seguirá igual. Nosotros somos los que somos diferentes en el mundo en que estamos viviendo. Porque hasta que Cristo no regrese por segunda vez, el mundo seguirá siendo un mundo que no ama a Dios, que no busca a Dios, un mundo que nos va a hacer sufrir y vamos a sufrir en medio del mundo. Pero tenemos esa nota de que Dios está con nosotros en medio de este mundo caído. Debería haber hecho Asuero, bueno, ustedes están celebrando la salvación que incluso yo mismo se la he otorgado a ustedes, pensaría él. No les voy a subir los impuestos, voy a esperar que ustedes celebren un poco más y después subo los impuestos. Pero en medio de todo eso, Mardoqueo nos revela, a pesar de que estamos celebrando por un lado nuestra salvación, el mundo sigue igual e incluso nos impone ahora impuestos ahora que estamos celebrando nuestra salvación. ¿Por qué no después? Eso nos lleva entonces a entender a nosotros que aunque la cultura no cambie, nuestra esperanza no está en la cultura, ni en los políticos, ni en los líderes espirituales. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. El rey Asuero dice que impuso tributos al imperio. Y eso nos indica a nosotros que nosotros podemos seguir celebrando aún en este mundo que está caído, en este mundo que no busca a Dios. Y que esta circunstancia, en el caso de ellos que le subieron los impuestos, no debía, dice Mardoqueo, de cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que seguir recordando lo que Dios ha hecho. Y en medio de cualquier sufrimiento que nos va a llegar, porque a todos nos va a llegar, porque es a través del sufrimiento que Dios forma el carácter de Cristo en nuestra vida, y nunca vamos a dejar de sufrir, porque eso es una doctrina que hay por ahí, pare de sufrir. Pero ese sufrimiento vamos a ver la liberación de Cristo manifestarse en nuestra vida. Porque Él es el único que puede librarnos de todas nuestras angustias. Él estará con nosotros. Por tanto, ninguna circunstancia debe cambiar mi actitud de celebración. Y eso es lo que pasa muchas veces a la iglesia, que según cómo va corriendo la vida del creyente o las circunstancias, si van bien puedo cantar y puedo alabar, pero si va mal, ya no puedo levantar mis manos, ya no puedo adorar. Tal vez en el Antiguo Testamento, cuando no se había manifestado el Mesías, tal vez el pueblo de Israel tenía esos sentimientos y los expresa en los salmos. Pero ahora que Cristo ha venido,
ya has resuelto nuestro gran problema de estar siendo siempre un enemigo de Dios, ahora reconciliado con Dios. Ahora debemos de ser el pueblo que celebra, aun cuando aún la muerte tengamos que enfrentarnos a ello. Cuando usted lee la historia de la iglesia primitiva, ¿sabe cómo iban los cristianos a ser comidos por los leones o a ser atravesados por las espadas o a tirarlos sobre planchas encendidas para que murieran o ser ahorcados o decapitados? Ellos iban cantando himnos a la muerte. Y muchas de sus frases es: tú puedes, el César, quitarme la vida, pero no puede quitarme la eternidad. Eso solamente lo hace Dios en hombres y mujeres que han puesto su confianza no en las circunstancias, sino en Cristo Jesús. La iglesia tiene que rescatar realmente ese sentir de celebración, que nada ni nadie puede quitar mi alegría, porque como dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Él es el que me sostiene. Tal vez no nos cambien hacia un buen presidente, pero tenemos el mejor rey, que es Jesús. Tal vez no cambie la cultura, pero tenemos un reino, que es el reino de Dios, en el cual Él nos ha introducido en este reino por su gracia. Sobre todas las cosas, Dios termina este libro diciéndoles que aunque hay malas noticias, los impuestos han subido. Aunque lleguen malas noticias por todos lados, Mardoqueo termina con un detalle que tiene que ver con el evangelio, una buena noticia. Nunca hay una buena noticia si no hay antes una mala noticia. La mala noticia: subieron los impuestos. La buena noticia, dice la palabra de Dios, que Mardoqueo procuraba el bien del pueblo y proveía su bienestar. A pesar de todas las circunstancias, Dios está en la vida de Mardoqueo, está en la vida de Esther, está usando a Esther y a Mardoqueo para que el pueblo de Dios, en medio de su celebración, pero también en medio de un mundo que está caído, que no ama a Dios, ellos puedan recordarse del príncipe de paz. Y Mardoqueo usa, cuando habla en el hebreo, procurando el bien a su pueblo y promoviendo el bienestar, él usa la palabra shalom. Shalom. Mardoqueo entonces, de una forma profética, está anunciándole al pueblo de Dios, en medio de una celebración de su liberación, en medio de un mundo que está caído y comienza otra vez a afectarlos a ellos, les recuerda que su esperanza está en su shalom. Isaías 9:6 dice que Jesús es el príncipe de shalom, es el príncipe de paz. Es realmente la tensión que habla la palabra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Aunque hemos sido salvados por el Cordero y estamos celebrando nuestra salvación, vivimos en un tiempo intermedio que estamos sufriendo las consecuencias del pecado y de un mundo caído, pero tenemos una esperanza que un día aparecerá el shalom de Dios, el príncipe de paz. Que en medio de estas dos tensiones que estamos viviendo, llegará el momento en que la muerte, el sufrimiento, la enfermedad y el dolor, el divorcio, tantas cosas que pertenecen a este mundo caído, dejarán de ser. Y el shalom de Dios, en la perfecta comunión, el perfecto amor, la perfecta amistad, se va a establecer eternamente en medio de su pueblo. Mardoqueo nos recuerda a nosotros que aunque hemos sido salvados por Cristo Jesús a través de la muerte, que ha proveído para nosotros el gran bienestar de haber salido de las tinieblas a su luz, en medio de este mundo que está caído, tenemos esperanza de que un día realmente nos encontraremos con ese shalom de Dios que es Jesús, y el dolor no será más nunca parte de nuestras vidas. Pero no podemos dejar de celebrar hasta que Cristo venga. Tenemos que siempre celebrar la victoria de Cristo en la cruz, que ha sido otorgada como un regalo para nosotros. Y eso debe ser motivo de alegría en medio de este mundo caído. El shalom es cierto que se vio afectado. Adán y Eva pecaron contra Dios. Esta paz que había, este shalom que había en el Edén, fue afectado, fue distorsionado.
Y aunque nosotros los seres humanos tratamos de proveer esa paz entre medio de nosotros, nunca será la paz que nos espera en Cristo Jesús. Mardoqueo pudo darle a su nación y darnos a nosotros, a ellos, la visión de que un día vendría ese Shalom. A nosotros nos anuncia y nos recuerda, ya el Shalom llegó, es Cristo Jesús. Pero un día volverá en su perfecto Shalom para establecerse en medio de nosotros. No estamos perdiendo entonces el tiempo entre la primera y la segunda venida cuando estamos sirviendo. Acuérdense que Esther y Mardoqueo, Dios tuvo que sacarlo de la comodidad y poder sacrificar sus vidas por causa de liberar a su pueblo. Es un tipo de persona que Dios usó para poder mostrar la salvación que Dios ejecutaría siglos después a través de Cristo Jesús. Por tanto, nuestra esperanza no está en Mardoqueo ni Esther. Aunque sabemos que ni uno fue rey, ni uno fue profeta, ni uno fue sacerdote, pero Dios los usó para establecerse como un Dios eterno en medio de su pueblo. Y lo hermoso de esta historia, cuando va terminando con Mardoqueo y Esther, que no son los personajes importantes de esta historia. Porque Jesús dice en el Evangelio que Él vino para cumplir la ley. Para que todo lo que se había escrito de Él ya ha sido cumplido en Él. Él es nuestra fiesta. Él está preparando un banquete que supera al Purim, que supera a lo que el rey Asuero hizo. Él está preparando un banquete para encontrarse con su pueblo. Cuando Él venga con los ángeles y aquellos que han muerto antes que nosotros, a establecer ese banquete eterno en medio de esta creación, como dice Génesis, que es buena, es perfecta porque la hizo un Dios bueno y es perfecto. Y Él va a redimir tanto al hombre como su creación para nosotros recibir esa invitación a través del sacrificio de Cristo y poder celebrar este banquete celestial que Cristo está preparando para cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, Mardoqueo y Esther estaban sirviendo a su pueblo. Mientras tanto, Cristo nos ha dejado la gran comisión de ir por el mundo y hacer discípulos, enseñarles lo que Él les enseñó a ellos, de poder invertir su vida en la vida de otros. Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: compartan el evangelio porque muchos creerán por el mensaje que ustedes llevarán. Esa es la labor celebrativa de la iglesia. Si hemos sido rescatados por Cristo, tenemos que compartir esta gran noticia de que otros, por su gracia y su misericordia, pueden también celebrar y unirse con nosotros en esta celebración de nuestra salvación. Dios, aunque parece en el libro que está en silencio, Él está trabajando en la vida de Esther y en la vida de Mardoqueo. Ya no eran los mismos que estaban callados, que no compartían su fe, que estaban cómodos allí en el palacio o en las puertas del palacio. Ahora han salido de la comodidad y están sirviendo para el plan de Dios de la redención. Dios usó una muchachita, una joven, a un hombre que la crió a ella, que también negó la fe, a un hombre que no fue ni siquiera un buen padre porque no instruyó a Esther en la fe del Dios de Israel. Pero a pesar de como ellos son, a pesar de su condición como son, Dios los usó para la gloria de Dios. Y cambió su vida y transformó sus vidas. Por eso Esther es la mujer más famosa de toda la Biblia. No por Esther, sino por lo que Dios hizo en el corazón de Esther. Por lo tanto, Dios puede usarte a ti. Aunque seas una mujer soltera, aunque sea una mujer divorciada, aunque tengas un esposo que no es creyente, Dios puede usarte. El matrimonio de Esther es el peor matrimonio que hay dentro de la Biblia. Casada con un rey pagano, con un hombre que no era creyente, viviendo un estilo de vida que no es conforme al pueblo de Dios, negando la fe, su fe en Dios. Sin embargo, Dios la usa, pero ella se encuentra con Dios. No importa nuestra condición, ni física ni espiritual. Cuando Dios está trabajando en nosotros, nos usa para su obra. Nos usa para sus planes. Muchas personas piensan, hasta que yo no cambie, no voy a hacer esto. Estás pensando en obras.
Y no somos salvos por obra, somos salvos por la gracia. Y por gracia nos sigue usando a pesar de toda nuestra miseria, a pesar de cómo somos. Dios nos sigue usando y nos seguirá usando. Y eso define entonces realmente quién soy yo ahora en Cristo Jesús. La Biblia no fue escrita para hablar de nosotros. La Biblia no fue escrita como nosotros los personajes importantes de esta historia. La Biblia fue escrita para Cristo y habla de Cristo. Él es el personaje de la historia. Pero a veces nosotros queremos llenarnos de tanta gloria y tanta honra que pensamos que la Biblia es de nosotros, para nosotros y con nosotros. La Biblia habla de Jesús, que se revela a nuestras vidas para mostrarnos cuánto lo ama, cuánto nos ama, cuánto es capaz de hacer por nosotros para que nosotros seamos movidos en esa celebración a sacrificarnos y a servir a otros, para recordarle al mundo lo que Dios ha hecho en el Purín, ha hecho en la cruz del Calvario. La iglesia de Cristo debe aprender a celebrar entonces. Es algo que podemos terminar con este libro, que comienza con un banquete pagano, pero termina con un banquete recordando y honrando la salvación de Dios. Jesús es mejor rey que Asuero. Jesús trae un reino superior al de Asuero. Jesús es el mejor Salvador. Supera a Asuero, supera a Mardoqueo y a Esther. Jesús no salvó solamente a una nación. Él salvó gente de diferentes naciones, lenguas y tribus. No solamente fue la celebración para un pueblo, es la liberación para todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Jesús no solamente sirvió a una generación, Él sigue sirviendo a todas las generaciones. Jesús no solamente es para el pasado, tampoco solo es para el presente, es para el futuro también. Jesús es para siempre. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Esta historia tuvo una parte dentro de la historia, pero Jesús abarca toda la historia. La historia es de Él. Él es el que debe llevarse toda la gloria, toda la alabanza. La Biblia habla de Jesús, revela a Jesús, para que sepamos quién es Jesús, qué hizo Jesús y cómo Jesús quiere que nosotros vivamos. La Biblia es el cumplimiento de Dios, en Dios para nosotros. Quiero dejarle entonces esta nota. Jesús trae una paz eterna, un shalom que nadie puede traer. No puedes buscarlos en el gobierno de los Estados Unidos. No puedes buscarlos en tus finanzas. No puedes buscarlo en ninguna parte ni en tu salud. No puedes buscarlo en tu familia. El único que puede traer ese shalom es una persona y se llama Jesús. Es el único que puede permitir que vivamos en paz en medio de un mundo que está confundido, en medio de un mundo que está en pelea unos con los otros, en un mundo corrompido, en un mundo totalmente depravado. Podemos mantener la paz porque la paz se llama Jesús. Que el Señor nos ayude a nosotros como pueblo de Dios a celebrar recordando que tenemos paz aunque estemos pasando por tormenta, que tenemos paz aunque las cosas no nos vayan como nosotros queremos, porque Él es el príncipe de paz. Y mi salvación trae como resultado celebrar día a día, momento a momento, mi salvación en Cristo Jesús, a pesar de todo lo que esté viviendo, a pesar de todo lo que esté sufriendo, a pesar de todas mis alegrías. Él es mi celebración. Él es lo que provoca en mi interior, como dice Juan 4, ese río que le dijo a la samaritana: provocaré en ti un río de agua viva que brotará, pero que siempre va a fluir a través de la gracia de Cristo para que termine en Cristo Jesús.
Que el Señor nos ayude al terminar este libro de redimir nuestras celebraciones, hermanos. Él está siendo invitado en cada celebración y se une con nosotros para recordarnos, para que no se nos olvide que hemos sido salvados por gracia. Amén. Señor, gracias por tu